El tema de hoy es El libro de la ley de Dios. Con ustedes, Martin Stendhal. En la historia de Israel, en medio de las crónicas de los reyes de Israel, llegó un momento cuando hallaron el libro de la ley de Dios que llevaba casi una generación perdido. Y el libro de la ley de Dios se perdió en el templo de Dios. Y cuando lo encontraron, después de como 70 años de perdido, fue hallado refundido entre la plata. Guardaron plata, guardaron el libro y las cosas se quedaron así por una generación. En muchas partes del mundo, tristemente en los Estados Unidos, la ley de Dios que antes fue muy importante, la palabra de Dios, parece estar refundido y desde hace rato revuelto con el dinero, otra vez. Repasando lo de los últimos días, los últimos acontecimientos, resulta que están hablando que del desastre natural más grave de la historia de los Estados Unidos. En la historia de los Estados Unidos, nunca una ciudad de los Estados Unidos ha sido destruido hasta ahora. Y la ciudad quedó destruida, completamente destruida. Por la misericordia de Dios, muchas personas lograron salvarse. Si las condiciones hubieran sido un poco diferentes, hubiera matado mucha más gente. Pero en estos días me han estado llegando unos correos electrónicos donde hacen la comparación de lo que está pasando en Israel con lo que está pasando en Estados Unidos. Y son cosas que a veces son difíciles de precisar, pero hay una larga historia de muchos desastres naturales desde que Estados Unidos haya estado presionando a Israel a entregar tierra que a cambio de paz. Y lo último que pasó fue el desalojo en Gaza de 8.500 colonos. Gaza quiere decir fuerte o fortín, y es en la costa de Israel. Y justo la ciudad que es considerada igual en Estados Unidos, fuerte o fortín, rodeado por muros para protegerla desde el agua, es Nueva Orleans. Pero en Nueva Orleans no son 8.500 que quedaron sin casa, sino 850.000. Y habían varias clases de personas ahí. Habían los que escucharon a Dios y no estuvieron ahí en el momento del problema. Hubieron los que escucharon a las autoridades y unos salieron temprano y otros salieron tarde. Pero habían otros tercos que no querían escuchar ni a Dios ni a las autoridades y allá quedaron en medio del problema. Y otros que por una razón de fuerza mayor no pudieron salir, muchos ancianos. Pero para este fin de semana que entra estaba programado un evento que no lo volvieron a sacar en los noticieros, pero el evento se llamaba Festival de Decadencia del Sur. Y estaban planeando una reunión de 100,000 homosexuales en la ciudad. Y en eventos similares pasados habían hecho toda clase de actos terribles hasta en público. Y aún enviando las fotografías de los eventos pasados, el alcalde y el gobernador y las autoridades no querían suspender el evento, porque supuestamente el turismo iba a dejarles que $100 millones. Ahora están en un problema que creo que no se arregla aún con 100 mil millones de dólares, no se arregla. Los solos daños de lo que van a tener que pagar las compañías de seguros vale más de 25,000 millones. Y más de la mitad de las casas no están aseguradas, más toda la infraestructura y la industria. Y Estados Unidos presionó el desalojo de los judíos de Gaza, supuestamente para arreglar el problema con los árabes, para que no iban a tener problemas por el petróleo. Y ahora mire el problema que tienen por el petróleo. El precio de la gasolina en muchas áreas ha duplicado en solo 3 o 4 días. Y el presidente dice que el problema se va a demorar años para arreglar. En el libro del Génesis varias veces dice que el que bendice al pueblo de Dios recibirá bendición. Y el que maldice recibirá maldición. Eso está varias veces. Y hay un pueblo natural de Israel que está allá en una tierra natural tratando de sobrevivir. Pero eso no es aún
la situación mayor, porque lo que está pasando allá en Israel es solamente una pequeña sombra del pueblo de Dios en toda la tierra. Y los ataques en contra de los verdaderos de Dios siguen y en mucha abundancia. Han habido titulares en estos días diciendo que en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que en la Armada de Estados Unidos están poniendo procedimientos y normas para que no haya tanta oración, para que no haya tanta expresión cristiana en los eventos. Y eso es un proceso que lleva mucho tiempo allá. Y muchas personas no quieren saber nada de Dios, de ninguna manera. Aquí en Colombia, yo pienso que tenemos mucha más apertura y mucha más capacidad de compartir nuestra fe en Dios que aún en los Estados Unidos en este momento. Aquí en los colegios de Colombia no está prohibido orar, no está prohibido llevar una Biblia. En las fuerzas militares de Colombia antes se ponen contentos si uno va allá a compartir algo. Pero regresando a lo último del libro del Génesis, hay dos bendiciones principales entre los hijos de Jacob. El primero es a Judá y el segundo es a José. Y resulta que a través de los años, los tribus del norte, asociados a José, se abrieron y comenzó una brecha entre ellos y Judá y los que quedaron con ellos. Judá quedó con Benjamín, con parte de los levitas, y los otros 10 tribus quedaron arriba. Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, donde habla de lo de los huesos secos, una de las consecuencias después de que el Señor resucita los huesos secos es que Judá y José y los tribus que están alrededor de cada cual vuelven a ser uno solo. Y dice la Escritura que nunca más van a ser separados. Y dice que de ahí en adelante va a haber bendición. Y es muy importante entender cómo es que el pueblo de Dios puede volver a la bendición. Porque el pueblo de Dios no está metido en la plenitud de la bendición. Está todavía sufriendo por todas partes. Allá en el Israel natural, los judíos que están allá no van muy bien. Están allá y están muy divididos entre ellos. Y hay unos de una línea fuerte y otros de una línea diferente y pelean entre ellos y están peleados con los palestinos y con los árabes y entre Estados Unidos, que ha sido aliado y amigo y hasta los obliga a hacer lo que no quieren hacer. Y en la parte natural la casa está dividido. Y fuera de eso, hay personas que han trazado la historia de los 10 tribus perdidos. Y esos tribus se fueron hacia el norte y dieron la vuelta y quedaron revueltos entre la parte norte de Europa. Y muchos dicen que terminaron en Gran Bretaña, algunos, y después de mucha emigración en Estados Unidos. Pues no estamos tan interesados en las líneas genéticas, sino suponiendo que algo así pasó y que algunos de los descendientes de esos 10 tribus resultaron en Estados Unidos, todavía la ayuda que Estados Unidos va a brindar a los judíos no es la ayuda que va a solucionar el problema. Y siguen las divisiones. Y la parte espiritual, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo de habla inglés, como en Israel natural, como en casi todo el resto del mundo, desde varios puntos de vista se ve como un montón de huesos secos. Y personas que leen en la historia de lo que hizo Dios hace 100 años o 250 años o en la iglesia primitiva, ven que lo que ahora se está haciendo en nombre de Dios no es nada en comparación. No estamos en nada. La bendición sobre Judá, la bendición sobre José, no se han realizado hasta ahora en su plenitud. Se va a requerir una intervención directa de Dios. Y desde un punto de vista, eso de Ezequiel 37 tiene que ver con resurrección. Y es una resurrección no solamente como cuando el Señor resucitó a Lázaro o a otros,
sino es una situación donde solamente quedan los huesos. Falta la carne, falta los nervios, falta la sangre, falta la piel, falta el espíritu. Habían varias etapas y para cada etapa el profeta tuvo que profetizar. Y al comienzo cada hueso comenzó a buscar su hueso. Y hubo el momento cuando hubo un gran ejército, pero todavía sin vida. Y hubo que profetizar que es que al espíritu, para que entrara el aliento de vida en algo que nadie pensó que iba a volver a vivir. Y estos problemas los tenemos en muchas partes, muchas situaciones donde personas que dicen creer en Dios deberían de funcionar bien juntos y no funcionan. Y algunas personas me han dicho que por qué insisto yo en que todo debe de funcionar bien como una gran familia reconciliados si los cristianos nunca han podido vivir juntos en armonía. Entonces, ¿por qué insistir? Pero en el comienzo sí vivieron juntos y en armonía. En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que fue así. Y si comenzó así, tiene que terminar mejor. Y todas las fotos proféticas a través de la Escritura indican que el Señor vuelve por una esposa perfecta. Y todavía falta mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer? En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, dice que antes de que será permitido hacer daño, que es que a los moradores de la tierra, el Señor mandó sellar ciertas personas. Y hay una lista de 144,000 que fueron sellados. Y eso se ha prestado para mucha confusión a través de los años. Pero es una lista donde hay unos cambios muy importantes. Fuera de cambios en orden, en que ya el comienzo no es con Rubén, el comienzo es con Judá, que es símbolo de la redención que hizo nuestro Señor cuando dio su vida por nosotros. Y es una lista donde muchas cosas variaron, los que están con Judá y los que están con José, donde la tribu de Dan, que quiere decir juicio, no está, y en su lugar está Manasés, el primer hijo de José, que su nombre quiere decir Dios me ha hecho olvidar. En otras listas de tribus, el que tiene preeminencia en lo de José es Efraín, que quiere decir doble fruto. Pero en la lista final no está Efraín tampoco. Salió de la lista. Muchas personas hoy en día están buscando que es que la doble porción. Pero el Señor no está buscando que nosotros tengamos la doble porción en este momento. En Juan capítulo 3, en el Evangelio de Juan capítulo 3, dice que al que el Señor envió no le dio el Espíritu por medida. Y nosotros en nuestra vida humana podemos recibir una porción de la unción de Dios o una doble porción de la unción de Dios y seguir utilizándolo para lo que nos parezca mejor. Pero la unción sin medida no es para nosotros, es para el que el Señor envió. Y el que el Señor envió es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el simbolismo de José, porque José quiere decir el que aumenta o el aumentador. Y es un aumento que no tiene fin. El Señor nos puede recibir como Judá, que lo único que tuvo a favor era que estuvo dispuesto a dar su vida por su hermano. De resto, la vida de Judá era un desastre completo. Y si nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida al Señor, todo puede cambiar. Y el Señor nos quiere, vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 7, de la tribu de Judá, 12,000 señalados. De la tribu de Rubén, 12,000 señalados. Rubén era el supuesto hijo mayor, pero se descalificó. Pero si nosotros estamos dispuestos a dar la vida, entonces el Señor nos puede tratar. De la tribu de Gad, Gad tiene que ver con bienaventuranza. Después Aser, también tiene que ver con provisión, bienaventuranza, buena fortuna. De la tribu de Neftalí, que quiere decir luchador. Todo esto está ya fuera de orden. No es lo mismo que cualquier lista que está en el Antiguo Testamento. Porque el verdadero Israel de Dios son los que son circuncidados de corazón, donde Dios ha entrado a tratar el corazón del hombre. Los judíos naturales que creyeron nunca fueron cortados, dice la Escritura. Solamente los incrédulos fueron cortados. Y los gentiles, los que no eran de la línea genética de los judíos, que creyeron,
la Escritura dice que ellos fueron injertados en el buen olivo de Israel. Y el buen olivo, la raíz y la vida del buen olivo es la de Cristo. Después aquí donde antes estuvo Dan, dice de la tribu de Manasés, 12,000 señalados. ¿12,000 qué es? 12 es el número que tiene que ver con hacer las cosas a la manera de Dios, del orden divino. Y 1,000 es el número que representa la perfección. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor con esta lista? Apocalipsis tiene algunas cosas que son literales y otras cosas que son simbólicos. Y el Señor está diciendo aquí que Él va a señalar un número perfecto de personas en cada categoría, que son los verdaderos de Israel. Y Israel es la familia de Él. Y la familia de Él son los que tienen la vida de Él. Porque Él dijo claramente que su madre, sus hermanos, sus familiares son los que hacen la voluntad de Dios. Eso fue lo que Él dijo. Aquí está Simeón y Leví, que supuestamente ellos eran en el segundo y tercer puesto, y mire aquí, que están aquí de octavo y noveno. De Isaacar, de Zabulón, de la tribu de José y de la tribu de Benjamín. Muy interesante. Y después habla de una gran compañía que nadie puede contar, para que no vayamos a pensar en hacer cuentas nosotros sobre esto. Pero el Señor está por hacer temblar la tierra, dice, y también los cielos en su segunda venida. Y que Él va a estremecer todo lo que puede ser estremecido. Al comienzo pensaron que la cosa no estaba muy grave en Estados Unidos, y la cosa está muy grave. El presidente está diciendo que va a demorar años para recuperarse, y que es posiblemente el desastre natural más grave de la historia de los Estados Unidos. ¿Qué tal si sucediera otro desastre o otros 2 o 3 desastres? Fácilmente hace arrodillar a los Estados Unidos. Y Dios puede hacer eso con mover el dedo chiquito. Y antes el Señor tuvo mucha misericordia, porque si ese huracán hubiera dado de frente con esa ciudad a un nivel 5 como venía, hubiera sido para haber matado la mitad de la gente de esa ciudad. Y en este momento tienen muchos daños materiales, pero posiblemente tendrán 2 o 3 mil muertos, no se sabe, pero era para haber tenido 50,000 o 100,000. Los hombres piensan que la democracia es la forma más avanzada y más refinada, y Dios dice que es la forma de gobierno más corrupta, porque piensan que la fuente de poder es el pueblo, y que todo viene del pueblo, y no es verdad. Han metido el pueblo en el lugar de Dios. Y las democracias de ahora no tienen una sola cabeza, tienen muchas cabezas. Y estos diferentes ramos de gobierno pelean entre ellos. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos ahorita. Los cortes no quieren saber nada de Dios en muchas partes. Pero es una pelea que no se puede ganar en el ámbito de la política. Y la foto del libro de Daniel no es que los sistemas de este mundo se van a ganar poco a poco para el Señor hasta tener el glorioso reino de Dios en la tierra. La foto que Dios muestra ahí y en otras partes es que los reinos de este mundo van más y más hacia la corrupción hasta que de un momento a otro llega un golpe de gracia y hasta ahí. Y después el Señor sí pone lo suyo de manera visible. La imagen que vio Nabucodonosor y Daniel fue estrellada en los pies y se acabó. El fin del mundo de los hombres, y el mundo es la manera de hacer las cosas, y una de las ciudades de más decadencia, aunque aparentemente era más brillante, era la ciudad de Nueva Orleans, que acaba de ser destruido. Y la destrucción de Nueva Orleans vino de repente, aún después de que pensaron que sobrevivieron la tempestad. Pero las murallas de contención que protegían la ciudad fallaron a última hora, y de un momento a otro se inundó. Y no fue cualquier inundación, fue una inundación llena de aguas de alcantarilla y de químicos tóxicos y de gasolina. Y dicen que van a sacar toda esa agua. ¿A dónde lo van a sacar? Si lo sacan a cualquier parte es un daño ecológico grandísimo. Las ciudades de los hombres producen mucha corrupción, mucha pudrición, aun cuando es bajo una apariencia de otra cosa. Las luces se ven muy bonitas, los avisos, toda la cosa,
Pero la clase de gente que viven en las ciudades de los hombres no son todos buenos tampoco. Ahora dicen que han tenido que suspender operaciones de rescate porque hay personas de mala clase andando con fusiles y disparando a la policía y a los que vienen en socorro. Es un problema muy grave. El hombre natural en realidad no tiene remedio. Hay solo dos opciones: que asistamos voluntariamente a entregar nuestra vida y nuestro futuro al Señor para que Él entre a limpiarnos y a corregirnos, o atenernos a las consecuencias de lo que pasa cuando la corrupción del hombre natural llega a su final. Y eso sucede a individuos y también sucede a grupos enteros. Yo me acuerdo entrando a la ciudad con mi familia hace unos años y realmente no encontré ningún sitio donde quise parar a pasar la noche con mi familia. Manejé por toda esa costa y me parece que seguí toda la noche y salí de allá bien lejos, porque aunque se veía muy bonito, espiritualmente está muy corrupto. Seguramente igual o peor que Sodoma y Gomorra. Y seguramente habían allá muchas personas como Lot, afligidos, pero allá estaban, y parece que el Señor permitió que muchos de ellos se salvaran. Pero la ciudad quedó irreconocible. Y no se sabe si lo van a reconstruir o no. Y si lo reconstruyen, de pronto solamente parte. En el caso de Babilonia, el Señor dice en varias partes que Babilonia no vuelve a tener moradores. Saddam Hussein trató de reconstruir a Babilonia y no le funcionó. Pero me gustaría leerles esta parte al final de Ezequiel 37, porque el plan de Dios, lo que Él ha querido hacer, está claramente demostrado en la vida, en la victoria, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero parte de la clave está en la Escritura, parte en 1 Corintios capítulo 15 y parte en la carta a los Hebreos. Y la Escritura dice que cuando llegamos a la etapa final, que nosotros, sin los que han ido adelante, no vamos a poder entrar en la perfección y lo que el Señor tiene para nosotros. Que es algo que se requiere de unos que han ido antes y también de nosotros. Y el símbolo de mucho de eso parece ser esta división que ha habido en Israel natural. 10 tribus aparentemente perdidos, que no se saben dónde están. Y hay 2 tribus tratando de hacer su regreso allá. Y resulta que la plenitud de la bendición es para la familia entera. En otra parte, en la carta a los Efesios, dice que todos necesitamos de todos en el cuerpo de Cristo. Y que es como los diferentes órganos del cuerpo. Que uno que es una cosa no puede decir que no necesita del otro que es otra cosa. Y por eso es tan peligroso nosotros entrar a hacer juicios, a decir quién es nuestro hermano y quién no. Y resulta que en la familia no se pueden escoger los hermanos. Nosotros podemos escoger hasta cierto punto nuestros amigos, pero en la familia natural no se puede escoger los hermanos. Son los que Dios puso en la familia. Y tiene que ver con factores fuera de nuestro control. Y en la familia de Dios es lo mismo. La familia de Dios es los que tienen la vida de Dios. Y nuestros hermanos en Cristo no son los que nosotros decimos que son nuestros hermanos en Cristo. Son los que el Señor dice que son nuestros hermanos en Cristo. Y para entrar en la plenitud de la herencia es para toda la familia. Y los que están con José no pueden entrar sin los que están con Judá. Y la casa está dividida. Y los judíos que han sido muy fieles a las tradiciones y muy fieles a lo que ellos piensan que Dios tiene para ellos, todavía no han abierto sus corazones a recibir a los cristianos como hermanos. Y es tan grave esa división, ese sentimiento, que aún tales judíos mesiánicos tienen problemas para recibir otras personas que no quieren entrar en esos ritos. En la Iglesia Católica, hace unos pocos años, mejoraron mucho la terminología. En vez de decir herejes a los protestantes, claro que los protestantes dejaron de protestar, pero se les ocurrió decirles que es que hermanos separados, que es un gran paso adelante. Pero lo que Dios va a hacer y se requiere y se va a requerir una gran resurrección espiritual. Y es posible que viene la resurrección natural también de todos los vencedores en Dios de todos los tiempos.
Pero lo que Dios pretende hacer en lo que viene es borrar las diferencias y distinciones entre la verdadera familia de Dios. Hay dos maneras de unir. Y hay otra palabra que ha entrado, que es una palabra muy interesante, que es la palabra ecuménico. Ecuménico quiere decir en familia. Lo que pasa es que hay dos familias básicas en la historia humana. Hay la familia de Adán y hay la familia de Cristo. Y si vamos a ser unidos en la familia de Adán, nunca podremos escapar a la corrupción y a la maldición. Pero si vamos a ser reconciliados y unidos en la familia de Cristo, podemos escapar los malos deseos, las concupiscencias de la carne. Vamos a poder escapar el mal fin que va a tener el mundo. Entonces, la palabra ecuménica hay que calificarla. Si se trata de una gran reconciliación en Cristo, me parece muy bien. Si se trata de una gran unión a la brava de todos en Adán, no tendrá un buen fin. Mire cómo el Señor quiere que termine esto. Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así dijo el Señor Dios, he aquí yo abro vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. La tierra de Israel es la verdadera herencia de Dios. Y hay una tierra allá, pero también eso es símbolo de la herencia espiritual del pueblo de Dios. Y los judíos, que en realidad es la tribu de Judá y parte de Benjamín y uno que otro levita, están allá tratando de coger la herencia. Y cada que más o menos les ha ido bien, todos los poderes de este mundo se unen a hacerles que entregar tierra, que es que por paz. Y entre más tierra que entregan, más intensifican allá el terrorismo y los problemas. Y unos dicen que los palestinos necesitan esa tierra, pero otros, los compañeros de ellos, tienen grandísimas reservas de petróleo y mucho dinero y no los ayudan para nada. Y sigue el problema. Y los otros 10 tribus nadie sabe dónde están, solamente Dios sabe. Y se necesitan todos para la verdadera herencia. Y muchas personas piensan que no hay sino un poco de huesos secos. Y si uno vaya a tratar de evangelizarlos, no les gusta. Hasta hay una ley en contra de eso. Pero por otro lado, el que los lleva a la contraria, eso tiene graves consecuencias. Mire lo que pasó en Europa, a muchos países y también a Gran Bretaña, en tiempos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a los que maltrataron judíos. Les fue bien mal y posiblemente les costó el imperio a los británicos. Y Estados Unidos está en un camino que en realidad no se sabe en cuanto a Israel, porque necesitan el petróleo y el petróleo no lo tienen los israelíes. Y no han planeado a través de los años una política de energía con sabiduría. Y tarde o temprano se sabía que tenía que venir la crisis de energía para Estados Unidos. Y no sabemos si esto en este momento es la verdadera crisis o si es solamente una foto de una crisis mayor que va a venir después. Me parece que todavía estamos como antes de que llega la película, entonces tienen los cortos. Y les muestran un poquito de los cortos para animar a la gente para que vayan a la película. Y lo que pasó en Nueva York hace unos años con las 2 torres fue unos cortos, un cortometraje de lo que va a pasar al sistema económico en el mundo entero. Y esto de Nueva Orleans me parece que es solo un cortometraje de lo que va a pasar en mucho más grande escala. Los sistemas de este mundo, en todos los ámbitos, incluyendo lo económico, lo político y lo religioso, van a venir abajo. Va a haber un estrellón y todo se va a acabar. La foto en el Apocalipsis no es que poco a poco el Señor va a ir tomando estos reinos. Dice que estos son reducidos, que los reinos de los hombres van a ser reducidos y que el reino de Dios se va a imponer. Y el Señor va a hacer sus cosas de otra manera. Cuando el Señor hace una ciudad, la ciudad es limpia. Y en terminología de la Biblia, la ciudad de Dios tiene calles de oro y un río limpio como el cristal fluye desde el trono de Dios por la ciudad y se riega y se reparta. Y hay árbol de vida y hasta las hojas son para sanidad de las naciones. Y mire esta ciudad que aparentaba ser una gran ciudad y muy bonita,
en todos sus festivales, pero sus festivales eran de decadencia, una ciudad de pecado. Y cuando vino su hora, ahora es solamente gran fuente de veneno. Y nadie sabe ni siquiera qué hacer con los desechos. Están ahí pensando en bombear el agua para afuera, pero ¿qué van a hacer con el agua? Porque está llenísimo de contaminación. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abriere vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dijo el Señor. Para lo que todos anhelamos, lo que necesitamos, un verdadero pueblo de Dios, como el Salmo 133, donde todos los hermanos viven por igual y en armonía. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Porque el resto, cuando tratamos de poner cosas juntos, nos toca hacerlo imponiendo alguna ley a la brava. Pero Dios puede hacerlo en reposo, porque van a ser de los que tienen la naturaleza de Él. Y en este contexto, el versículo 15 arranca por esta línea que ha sido muy difícil de entender por tanto tiempo. Y vino palabra del Señor a mí diciendo, tú, hijo de hombre, tómate ahora un palo y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel sus compañeros. Aquí habla de la gran brecha, la gran división. Comenzó en Israel cuando los 10 tribus se separaron de los otros 2. Y fue terrible porque para no ir a Jerusalén, un rey que se llama Jeroboam mandó a hacer sus fiestas a su manera. En vez de el 7º mes, mandaron a hacer uno al 8º mes, y en vez de en Jerusalén, en Betel, y se armó toda una mezcolanza. Y en este momento tenemos personas en el pueblo de Dios adorando de cualquier manera, en cualquier sitio, y haciendo las cosas según lo que les ha parecido bien a los hombres a través de los siglos, con algunos residuos de lo que era en un comienzo de Dios. Tenemos división entre los católicos y los ortodoxos. Hay muchas iglesias orientales y se dividieron, y uno era si se podía adorar imágenes o solo adorar iconos. Otra división era sobre si el Señor tiene 2 voluntades y 2 naturalezas, o si tiene 2 naturalezas y una sola voluntad, o si tiene una sola naturaleza y una sola voluntad. Y eso le dio para peleas que duraron siglos y siglos y siglos. Y después armaron credos, y el que no creía el credo no podía ser salvo, según ellos. Las doctrinas no nos pueden salvar aun cuando son ciertos. El único que nos puede salvar es el Señor. Y tan pronto comenzaron a pelear sobre credos, ya el enemigo ganó un gran punto, porque los puso ahí a hacer anatemas y a matarse sobre diferencias teológicas, cuando la única manera de que va a suceder una verdadera iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, es si el Señor lo hace. Pero Él lo quiere hacer y lo tiene que hacer en nosotros. Tiene que tener un pueblo limpio aquí y después unirlo con los que vienen de todos los tiempos. Y lo otro interesante que sucede, todo esto estos resultados vienen después de que hubo un montón de huesos secos. Todo el mundo había perdido esperanza, dice la Escritura. Y Dios mandó a su profeta a profetizar. Y es muy similar a lo que pasó en Génesis capítulo 1, en el comienzo, que Dios comenzó a hablar. Y hubo la luz cuando Dios dijo, y hubo la separación de las aguas y de lo seco, y la creación de todo lo que vive, porque Dios lo dijo. Y dice que Dios, pero en el libro de los Colosenses dice que sin nuestro Señor Jesucristo no hubo nada. El Señor Jesucristo estaba con su Padre desde el comienzo, y el Padre estaba obrando, y el Señor Jesucristo estaba metido en eso desde el comienzo, dice la Escritura. Y ahora el Señor Jesucristo está a la diestra de su Padre con todo poder y toda autoridad, y Él tiene un cuerpo con miembros de su cuerpo aquí en la tierra, y Él puede hablar y puede actuar a través de algunos de nosotros. Y dice que antes de que se culmine todo esto, va a haber un ministerio profético. Hubo un ministerio profético en el espíritu de Elías antes de su primera venida, y está profetizado para antes de su segunda venida. Juan el Bautista no hizo milagros, pero sí les dijo la verdad. Y les llamó al arrepentimiento.
¿Qué es el arrepentimiento? Desistir de lo nuestro y de nuestra propia vida para que Él pueda vivir en nosotros y hablar y obrar a través de nosotros. Resultó con 2 palos. Uno simboliza a Judá y el otro José. En el versículo 17 dice, júntalos luego el uno con el otro para que sean en uno y serán uno en tu mano. Y cuando te hablaran los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te significan estas cosas? Diles, así dijo el Señor Dios, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y yo los pondré con él, con el palo de Judá, y los haré un palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribieres estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así dijo el Señor Dios, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre los gentiles a los cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra. De todas partes donde están los verdaderos hijos de Dios. El Señor los quiere recoger y meterlos en su verdadera herencia. Y su verdadera herencia tiene hasta aspectos celestiales. Porque es un pueblo que debe tener su morada donde está Dios. Es un pueblo que puede estar con su verdadera ciudadanía en el cielo, aunque sigue aquí viviendo sobre esta tierra. Eso es lo que quiere el Señor. Un pueblo que no está buscando lo de este mundo. Un pueblo que está buscando primero el reino de Dios y su justicia. Pablo lo escribió así. Él dijo, sí, y estoy haciendo una paráfrasis, si la desobediencia de Israel y la incredulidad de ellos abrió la puerta para que el Señor enviara la salvación a los gentiles, ¿cómo sería entonces la plena reconciliación de ellos? Porque el Señor promete restaurarlos al final. Así dice el profeta Zacarías en el capítulo 14. Dice que va a venir un gran apretón allá sobre el Israel natural, pero que van a ser los que quedan, el remanente que queda al final, van a ser salvos. Y muy probablemente va a haber un gran apretón sobre Estados Unidos y sobre todo el resto de la tierra. Las profecías del hermano Clayton sobre Colombia significan también un gran apretón aquí en Colombia, pero que Colombia puede ser fuente de luz y de salvación para muchos otros países. Los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Y él no está hablando de unirlos en la democracia. Va a haber un solo rey, y nosotros sabemos quién es. Y Pablo describe esto, él dice que cuando viene la plena reconciliación y restauración de Israel, él lo suma así, él dice, vida de entre los muertos, vida de resurrección. Ezequiel capítulo 36, Apocalipsis capítulo 20 y muchas otras escrituras. Nunca más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Esto aquí, esta partecita aquí, es lo que más describe la ciudad de Nueva Orleans, que acaba de ser arrasada. Pero si escuchan a Dios, si muchas personas buscan a Dios, el Señor les puede dar la posibilidad de volver. El Señor les puede dar la posibilidad de limpiar todo eso. El Señor no está buscando hundirnos, Él está buscando salvarnos. Pero Él necesita que desistamos de nuestros caprichos para que Él nos pueda guiar y Él nos puede orientar. Nunca más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y yo los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Hablando de habitaciones, se ven, por un lado, casas destruidas, y por otro lado, casas inundadas. Y esas habitaciones de los hombres eran muy contaminadas en ojos de Dios. Y no solamente las casas, sino yo creo que las iglesias. El huracán cogió unos sectores muy católicos, donde en vez de hablar de condados como en el resto de Estados Unidos, se hablan de parroquias, como división oficial de la tierra. Un lado de la tempestad fue así, otro lado de la tempestad cogió donde supuestamente eran protestantes. Y donde eran más que todos los protestantes, quedó arrasado, no quedó nada. Y donde eran supuestamente los católicos,
quedó inundado, lleno de toda esta mezcla tan terrible de químicos, gasolina, alcantarillas y de todo. El Señor dice que Él es capaz de limpiarnos. Ahora los que están tratando de limpiar esa cuestión del huracán no saben ni siquiera dónde comenzar. Pero el Señor sí sabe dónde comenzar. Y si no dejamos que el Señor comienza la limpieza de nosotros donde Él quiere comenzar, no vamos a quedar limpios. Porque no puede comenzar donde nosotros queremos comenzar. Hay que comenzar donde Él quiere comenzar. Y Él comienza donde están las raíces más profundas de la corrupción. Y Él saca la corrupción de raíz. Y el plan de Él es matar la naturaleza de Adán en nosotros, para que el hombre viejo muera. Y Él desea sacar un nuevo hombre en Cristo. Primero como individuos y luego a unirnos con todos los demás que están en el mismo plan y en el mismo programa. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor. Ahora, ¿cuántos pastores tenemos por todas partes? Por eso es que a mí no me gusta que me digan pastor. A mí me gusta que me digan Martín, pero que no me digan pastor. Ha habido una época con muchos pastores, yo sé, pero esa época se está quedando atrás. Y en lo que viene hay un solo pastor, hay un solo rey, es nuestro Señor Jesús. Es posible que Él puede permitir que algunos de nosotros seamos ayudantes de Él. Pero en esta hora es muy peligroso andar diciendo que yo soy tal cosa. Si yo soy el pastor, entonces a mí me toca cuidar a un poco de gente. Y si yo estoy en problemas para cuidar aún a mí mismo. Por eso es tan importante que cada uno de ustedes tenga contacto con el verdadero pastor, que sí los puede cuidar. Y si el Señor nos ha dado algún ministerio, es para ayudarles a ustedes a encontrar el verdadero pastor. Y para que ustedes puedan mantener el vínculo con el verdadero pastor. Porque si yo soy su pastor, no tienen seguridad. En cambio, si el Señor es su pastor, David decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y a mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos. En mis derechos. El Señor no está hablando de derechos humanos, Él está hablando de derechos divinos. Si Él es nuestro pastor, si nosotros somos de Él, Él tiene derechos. Él nos creó, y después de eso nos compró. Nosotros le pertenecemos, y Él tiene derechos sobre nosotros. Y si nosotros pensamos en los derechos de Él, se acaban los problemas. Porque si nosotros somos de Él, Él nos cuida. Y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra. Nota que es lo mismo que los 10 mandamientos, todo en tenso futuro, porque en el momento no era posible, ni los hombres lo hacían. Pero Él promete que sí va a ser cumplido. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, y sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David les será príncipe para siempre. La palabra príncipe y la palabra sacerdote vienen de un origen común. Y concertaré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y yo los plantaré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y estará en ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán los gentiles que yo el Señor santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. Esta profecía nunca se ha cumplido, y está por cumplirse. Y es posible que el cumplimiento de esta profecía será entre el tiempo que estemos nosotros aquí, entre la generación de nosotros. Hay muchas razones por creer eso. En Ageo, la gente decía, si no es el tiempo para edificar la casa del Señor. Pero el Señor dijo que sí era el tiempo. Ellos decían que no era el tiempo, pero el Señor dijo que sí era el tiempo. Y tan pronto pusieron las bases, pusieron el fundamento de la verdadera casa del Señor, en vez de seguir con las casas de ellos, hubo bendición. Antes todo era en saco roto. Yo no sé, ¿ustedes han hecho algo donde piensen que todo se ha ido en saco roto? ¿Les gustaría conocer la verdadera bendición de Dios? Vamos a orar. Señor, pedimos entendimiento y sabiduría, Señor, para saber cómo actuar. Pedimos, Señor, el toque suyo en nuestro corazón, para recibir a todos nuestros verdaderos hermanos, sin excluir a nadie. Pero permita, Señor, que los que están causando las manchas, que los que están sembrando discordia entre los hermanos, que los que están falsificando las cosas, permita, Señor,
que puede haber una intervención suya, tanto para añadir los que son, como para tratar a los que no son. Permita, Señor, que su verdadera familia sea reconciliado de nuevo, para poder recibir la plenitud de la herencia de los hijos de Dios. Amén.